A veces estos pacientes, como les decía, ya no llegan pues a la sala de emergencias, ¿no? Ingresa a la guardia un paciente con TEC puro. Refiere pérdida de conocimiento, pero actualmente se encuentra con deterioro del sensorio, hemiparesia derecha y midriasis izquierda. Usted decide. Bueno, TEC puro es un término que lo están utilizando ahora porque dicen TEC puro o TEC complicado. Y si es complicado, probablemente se deba a un paciente que tiene alguna comorbilidad asociada, de repente uso de anticoagulantes, aspirina, un paciente diabético, un paciente hipertenso con traumatismo encefalocraneano, ¿no? A eso hace referencia el TEC puro. Entonces, tiene pérdida de conocimiento, pero actualmente se encuentra con deterioro del sensorio, hemiparesia derecha y midriasis izquierda. ¿Qué hacemos nosotros? Lo que primero que tenemos que hacer en todo paciente politraumatizado es nuestro famoso ABC, DE, ¿ya? El a vía aérea permeable y estabilización de la columna cervical. Eso es A, ¿ya? Vía aérea permeable y estabilización de la columna cervical. Tenemos que descartar cualquier problema obstructivo en A que haga que el paciente pueda fallecer. Entonces, la mejor manera de evaluar la vía aérea es preguntándole al paciente, ¿cómo está? El paciente le responde, entonces su vía aérea está permeable, ¿ya? Si tenemos pacientes con deterioro del sensorio, Glasgow 13, 12, o pacientes que están intoxicados, ¿cómo aseguramos la vía aérea? ¿No? Primero hiperextendemos el cuello, ¿no? Y al estabilizar la columna cervical, al colocar el collarín cervical, nos sirve también para hiperextender el cuello y verticalizar la vía aérea. Entonces estamos permeabilizando de esa manera, ¿ya? En los niños hay un acápite importante, porque en los niños el occipucio es mucho más prominente porque la cabecita es más prominente. Entonces, si queremos verticalizar o elevar el mentón para horizontalizar, perdón, la vía aérea, no lo vamos a conseguir, vamos a angular la vía aérea. Entonces, lo que tenemos que hacer en los niños es poner una almohadilla en los hombros, ¿no es cierto?, para que recién la cabecita caiga al ras de la mesa y la vía aérea esté horizontalizada, ¿ya? Entonces, si mi paciente está con Glasgow 10, 12, ¿no? Está intoxicado, entonces yo al elevar el mentón puedo hacer que la lengua caiga hacia atrás. Entonces, ¿cómo aseguro mi vía aérea? Utilizando una sonda, la famosa cánula de Mayo, ¿no? La cánula de Mayo o la cánula orofaringia, ¿no? O la cánula nasofaringia, que es otro tipo de cánula similar a la de Mayo, pero más delgadita, ¿ya? ¿Qué pasa si mi paciente está con Glasgow por debajo de 8? Hay que ponerle tubo endotraqueal para asegurar mi vía aérea. Yo no puedo pasar a B, no puedo pasar a C si no he asegurado mi vía aérea, ¿ya? Primero tengo que resolver acá y luego sigo los siguientes pasos. Obviamente esto se hace de manera simultánea, pero para que más o menos tengamos una idea, vamos a hacerlo así separadito. Pero ¿qué pasa si contraindicación de tubo endotraqueal, cánula de Mayo y sonda nasofaringia, fractura de base de cráneo? No puedo poner sonda nasofaringia porque puedo pasar hacia la cavidad craneal, ¿ya? Si tengo un trauma facial, un LEFOR 1, LEFOR 2 o LEFOR 3, puede pasar, puede generar mayor trauma, entonces no puedo colocar una cánula de Mayo. Si tengo fractura del maxilar o del mentón con desprendimiento de piezas dentarias o sangrado activo, no puedo colocar cánula de Mayo, tampoco tubo endotraqueal, entonces me voy a una vía aérea quirúrgica de emergencia, ¿no? O sea, la cricotiroidotomía. Si no puedo cricotiroidotomía, me voy a una traqueotomía, ¿ya? Pero aseguro mi vía aérea de todas maneras. Una vez que he asegurado mi vía aérea, recién paso a B. Ojo, la mayoría de las veces nosotros vamos a recibir pacientes que vienen, que los bomberos los traen, ¿no? Nuestros queridos amigos los bomberos. Entonces los traen siempre ya con su collarín cervical. Cada vez que evalúan a un paciente, siempre abran el collarín, porque podemos encontrar heridas, hematomas en expansión, que nos pueden complicar después el asegurar la vía aérea. Pues si tienen una herida, generalmente las heridas por arma blanca o por PAP cervicales tienen que ser evaluadas en sala. Si tenemos una herida por una contusión que genera un hematoma, este hematoma puede desplazar la vía aérea y cuando querramos asegurar la vía aérea con un tubo endotraqueal va a ser totalmente difícil. Entonces siempre evaluemos la región cervical. A implica vía aérea, nariz, boca, hasta la base del cuello. Hasta ahí esa. Nos aseguramos de que todo esté tranquilo y recién pasamos a B. Recuerden estabilizar la columna cervical. En B, ¿qué hacemos? Tenemos que ver la evaluación nada más, ¿eh? Evaluamos y vemos frecuencia respiratoria, auscultación, percusión y palpación. Entonces tenemos que identificar 4 eventos que pueden poner en riesgo la vida del paciente: neumotórax a tensión, taponamiento pericárdico, el hemotórax masivo
y el tórax inestable, ¿no? Entonces, el neumotórax a tensión va a haber, en el neumotórax a tensión va a haber ingurgitación yugular, ¿no es cierto? Va a haber timpanismo, porque generalmente va a haber un colapso total del lado afecto que va a generar timpanismo y abolición del murmullo vesicular. Entonces, ¿qué es lo que hago? Diagnostico, porque el paciente va a estar con distrés respiratorio, obviamente. Diagnostico y transformo este neumotórax a tensión en un neumotórax simple, ¿no? Una aguja o un drenaje a nivel del segundo arco, segundo espacio intercostal, línea media clavicular. Entonces transformo este neumotórax a tensión en un neumotórax simple. Y una vez que el neumotórax es simple, recién puedo colocar el tubo de drenaje torácico en la línea media axilar o línea axilar anterior entre el quinto y sexto arco costal. Ahí coloco. Recién, ¿ya? Neumotórax a tensión. La otra eventualidad que tengo que descartar es el taponamiento pericárdico o el tampón AD, ¿no? Igual, tiene la misma sintomatología de que el neumotórax a tensión. Hay injugitación yugular, hay distrés respiratorio, pero menos, pero va a haber ruidos cardíacos apagados e hipotensión. Los tonos cardíacos están disminuidos, ¿no? Entonces, ¿qué hago en este caso? Trato de drenar ese espacio pericárdico que está lleno de sangre, solamente drenar para que después el paciente suba a hacer una ventana pericárdica y drenar totalmente. En el hemotórax masivo, que es una causa de hipovolemia, ¿no? Yo tengo que haberme asegurado ya de que en los demás, en el otro sitio o espacio de colección de sangre, como es el abdomen, sea negativo. Entonces, ¿qué hago? Distrés respiratorio, a la auscultación, disminución del murmullo y a la palpación, matidez, ¿no? Asociado la mayoría de las veces a fracturas costales. La mayoría de las veces va a un hemo con un neumotórax asociado. Entonces, si coloco el tubo de drenaje torácico en la línea media axilar entre el quinto y sexto espacio costal, ¿no? Coloco y el drenaje es mayor a 1000 o 1500, sube a sala, porque es un sangrado que no se va a poder controlar. Si el sangrado es de 200, a la hora sigue siendo 200, a la tercera hora otros 200 y a la cuarta hora otros 200, el paciente tiene que subir a sala cuando los drenajes son mayores a 200 cc por 3 horas consecutivas, ¿no? Y luego, en las demás circunstancias solamente observo. Si sale a 800, por ejemplo, observo y veo qué eventualidad más puede pasar, ¿no? Y el tórax inestable, ¿no? Es el bolet costal, se va a producir cuando hay fracturas de ambos arcos costales, perdón, de 3 arcos costales a más, pero en ambas ramas, una rama anterior y una rama posterior. Esa es la premisa, tiene que estar fracturada ambas ramas, de la rama anterior y la rama posterior, pero de más de 3 arcos costales, para que se produzca el tórax inestable, o la respiración paradojal, ¿no es cierto? Si se produce esto, el paciente tiene que ir a ventilación mecánica, porque no va a controlar su ritmo ventilatorio. Entonces, todo eso tengo que hacer en B, ¿ya? Luego que he resuelto esas 4 premisas, paso recién a C. Recuerden que los neumotórax simples la mayoría de las veces los encontramos ya en radiografías que después ya lo hemos pedido. Bien, pero esas son las 4 premisas que ustedes tienen que determinar. Luego paso a C, y en C veo circulatorio, ¿no es cierto? Ahí veo los posibles riesgos de sangrado. Entonces tengo que buscar sangre en cavidad abdominal, y para eso existe un procedimiento que se llama EcoFast, que me va a permitir determinar la presencia de líquido dentro de cavidad abdominal. Si hay líquido y mi paciente está chocado, obviamente que es un hemoperitoneo y tiene que subir a sala, ¿ya? Si hay líquido y mi paciente está con buena presión, buena frecuencia cardíaca, probablemente es una perforación intestinal, igual tiene que subir a sala. Pero el EcoFast solo me dice que hay líquido, no me dice qué tipo de líquido, ¿ya? Anteriormente se hacía lo que se llamaba el lavado peritoneal diagnóstico, que ya no se utiliza porque es un procedimiento quirúrgico dentro de la sala de trauma shock. Pero ya no se hace ese tipo de procedimientos. Igual, hace incisión a nivel umbilical, llegamos hasta la cavidad abdominal, instilábamos una sondita, agua y aspirábamos. Si salía sangre ya era evidente, pues es un hemoperitoneo, subíamos a sal. Pero si no, instilábamos 1 litro, de cloruro de sodio, y el líquido que se absorbía iba a microscopio y a ver si había eritrocitos ahí. Entonces está en desuso. El EcoFast nos ayuda bastante en la presencia de líquido, ¿no?, en cavidad abdominal, que es para lo que sirve. Entonces eso es C. C también implica, si el paciente está chocado, 2 buenas vías periféricas, calibre 18, y usualmente vías las basílicas, ¿no?, de los antebrazos, no flexuras. Y si es posible, colocar una vía venosa central, catéter venoso central, vena subclavia, ¿no?, idealmente. La TLS solo acepta esto, no acepta la posterior, la yugular interna. Entonces solamente anterior, ¿no?
Eso es C. Y miren, A, B, C, y recién llegamos a D, déficit neurológico. Y en déficit neurológico recién vemos a este paciente, después de haber hecho toda la evaluación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este paciente? Asegurar, solicitar TAC cerebral y luego, según la patología, intubar y ventilar. No, pues hasta eso ya se murió el paciente, si no hicimos nuestro ABC. ¿Ya? Asegurar la vía aérea, sí. Realizar una angiografía, no, no tiene nada. Asegurar la vía aérea, control de sangrado y solicitar una tomografía, no. Es ABC, ¿no? Bueno, a ver, asegurar la vía aérea, control de sangrado, ya tienes A, ya tienes C, y solicitar un ataque sospechando de lesión neuroquirúrgica, se acerca un poquito. Asegurar la vía aérea y solicitar una resonancia sospechando una lesión neuroquirúrgica, no. Cualquiera de las anteriores, no. Entonces, en D vemos déficit neurológico. Tomamos el Glasgow en el paciente y vemos si tiene algún otro tipo de lesión. Luego pasamos a E, que es exposición. En exposición vemos la fractura, las heridas y todas las cosas que podemos encontrar en el paciente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es eso. Una vez que terminamos, recién pedimos los exámenes auxiliares. Tomografía cerebral, si hay pérdida de conciencia, ¿no es cierto? O si nuestro Glasgow es, si nuestro TEC es moderado, o sea, Glasgow de 12 a 9. Si es moderado, TAC. Aunque ahora ya los seguros, por los seguros ya pedimos a toditos TAC. Y es accesible también el TAC. Antes tenía que el neurocirujano venir y aprobar recién la tomografía para que pueda hacerse el paciente. Y nosotros le pedíamos radiografía de cráneo y no nos servía de nada, no sé qué veíamos en la radiografía. Bueno, entonces siempre tomografía craneal. En algunos países ya es tomografía cervical, ya no piden radiografía cervical porque es muy difícil tener una buena radiografía que nos permita liberar del collarín cervical al paciente. Entonces, TAC craneal, TAC cervical. Pero en la pregunta, si les viene la pregunta en el examen, pongan radiografía cervical, ¿ya? Es lo usual. Radiografía de tórax y radiografía de pelvis, es lo más importante. Eso es lo básico que tienen que pedir a todos los pacientes, ¿ya? Y luego hacen una reevaluación igual a ABCD y luego el paciente sale a observación. En exámenes auxiliares, recuerden, hemoglobina, grupo sanguíneo, es básico, seguimiento urinario para ver sangrados retroperitoneales y en las mujeres en edad fértil, test de embarazo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Asegurar la vía aérea, control de sangrado, o sea, la ABC. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿ya? Y como este paciente tiene deterioro del sensorio, mi pared derecha y mi midriasis izquierda, ya pues ya que tenemos que pedir su tomografía. Pero una vez asegurado ABC. En la hemorragia subaracnoidea indique cuál de las siguientes es una medida correcta de tratamiento general. Generalmente la hemorragia subaracnoidea puede ser de causa espontánea o causa traumática, ¿no? Generalmente la espontánea, producida por un aneurisma o una malformación arteriovenosa en los jóvenes, eso lo van a ver en el área de neurología o neurocirugía. De aquí nos va a importar la hemorragia subaracnoidea traumática, que aproximadamente se da en un 10% de los casos. Más del 90% de las hemorragias subaracnoideas son de etiología idiopática, o sea, médica, ¿no? No tiene nada que ver con un trauma. Entonces es el sangrado dentro del espacio subaracnoideo, ¿no? Y que va a condicionar cefalea, rigidez cervical, ¿no? Esa es la característica de este tipo de lesiones, ¿no? Y cuya complicación más frecuente va a ser el resangrado, ¿no? Vasoespasmo y resangrado, eso es lo que tenemos que evitar. Pero ¿qué tenemos que hacer en este paciente? Al igual que en todo paciente pequeado, tenemos que manejar el medio interno inicialmente. Entonces, como en todo paciente politraumatizado, no debemos usar coloides. ¿Bien? Lo que se usan son cristaloides o soluciones isotónicas con el plasma, como el cloruro de sodio al 9 por 1000, que tiene una concentración casi isotónica a la del plasma. Lo mismo sucede con el Ringer lactato, pero el Ringer lactato no lo manejamos mucho acá, más usamos el cloruro de sodio al 9 por 1000, ¿no? Que tiene una osmolaridad casi similar al plasma, es isosmolar. En cambio la dextrosa, los coloides o las gelatinas tienen una osmolaridad mucho más alta. Entonces recuerden que tras la glucosa siempre va el agua. Entonces si un paciente tequeado o con una hemorragia intracraneal o con una hemorragia subaracnoidea que está haciendo un edema cerebral, si nosotros le damos un gramo de dextrosa, lo que vamos a hacer es que tras la dextrosa que va, la célula cerebral tiene avidez por la dextrosa, conjuntamente con la glucosa va a ir el agua, generando mayor edema, mayor sobrehidratación celular y mayor aumento del edema intracerebral, por consiguiente empeoramiento del paciente. Entonces nada de dextrosa en estos pacientes, nada de coloides, siempre cloruro, ¿ya? Le damos corticoides, bueno, tanto en los traumatismos cráneoencefálicos como en las hemorragias no está
validado la utilización de corticoides. Antes se decía que actuaban como antiinflamatorios en los casos de edema cerebral, pero no tiene ninguna, no está, no es que no esté probado, no está estudiado, no hay estudios que soporten esto, ¿no? Antifibrinolíticos no, plan de hidratación isotónica sí, con cloruro de sodio 9 por mil, en todo paciente tequeado, no solamente en hemorragia subaracnoidea. Hiperventilación por sospecha de edema cerebral, no hiperventilamos, más bien debemos de oxigenar adecuadamente a este paciente. Y antibiótico terapia siempre y cuando haya una fractura de base de cráneo, si no, no damos cobertura antibiótica. Entonces, rescatamos a estos pacientes con cristaloides, ¿no? Ingresa un paciente víctima de trauma conductor de un vehículo sin cinturón. Ustedes conocen el mecanismo del trauma, pero diagnostica lesión de cráneo, traumatismo de tórax y fractura de fémur. ¿Cuál de los siguientes mecanismos presume como constante de las lesiones? Entonces, si no tiene cinturón de seguridad y ha tenido un trauma craneal, trauma torácico y trauma de miembros inferiores, probablemente la cabeza le haya golpeado contra el parabrisas, el tórax contra el volante, ¿no es cierto? Y los miembros inferiores contra la parte inferior del carro. Entonces su traumatismo ha sido frontal, ha sido anterior, ¿no es cierto? Entonces la tasa de mortalidad es muy alta de estos pacientes que sufren este traumatismo. Si el traumatismo fuese lateral, dependiendo de la zona traumatizada, por ejemplo, si es el lado derecho o el lado izquierdo, vamos a ver, ¿no? Lado derecho, hay que ver si no se ha traumatizado el hígado, ¿no? El hemitórax derecho, ¿no? Y en el lado izquierdo el vaso, el hemitórax izquierdo o la zona pericárdica. Esos son los impactos laterales. En los impactos posteriores, lo que generalmente se presenta son estas lesiones de latigazo, ¿no? A nivel cervical. Pueden generarse de esguinces a nivel de los ligamentos cervicales o fracturas a nivel cervical, las famosas lesiones en latigazo cuando se generan traumas posteriores. Así o no tenga o no tenga cinturón de seguridad, más aún si tienen cinturón de seguridad, ¿no? Cuando hay expulsión del pasajero hacia el vehículo, como les digo, el cuerpo absorbe la velocidad con la que se generó el impacto, y a esa misma velocidad, si fue 80 kilómetros por hora, a esa misma velocidad el cuerpo expulsado en el auto impacta sobre la acera o sobre el muro, generándose lesiones severas, ¿no? Cuando son de alta velocidad. Y cuando hay impacto cefalocaudal, o sea, cuando hay caídas, lo que generalmente se van a producir son lesiones por aceleración y desaceleración, generalmente en zonas que son fijas, que tienen pedículos fijos. Por ejemplo, el callado aórtico y la aorta descendente es una zona fija o una zona móvil. Entonces, cuando hay lesiones de aceleración y desaceleración brusca, se pueden generar rupturas, ¿no? El pedículo esplénico, el pedículo renal son otros lugares donde el pedículo es fijo, pero el órgano es móvil. Tiene sus elementos de fijación también, pero son órganos móviles. Pero el pedículo es fijo. Entonces se puede generar disrupciones o lesiones por aceleración y desaceleración. Cefalocaudal, ¿no? Entonces, ¿ese paciente qué ha podido pasar? El impacto ha sido frontal, ¿no? Claro, es que probablemente, acá te están diciendo, ¿no? Lesión del cráneo, traumatismo de tórax y fractura de fémur. O sea, te están dándote lesiones ya definidas en la pregunta. Entonces, si tú calculas, el paciente probablemente haya sido expulsado, pero tras la expulsión, ¿no es cierto? Lo primero que ha sucedido es impactar la cabeza contra el parabrisas, el tórax sobre el volante, los miembros inferiores en la parte inferior del auto, ¿no? Eso es lo que ha podido pasar con este paciente. Ahora, si sí, claro, tiene razón. Pero probablemente si la expulsión se hubiese dado, probablemente nos estarían describiendo otro tipo de lesiones más, ¿no? Entonces, cuadra por el tipo de lesiones que se ha producido, ¿no? ¿En qué situación un paciente con TEC debe ser derivado a un centro neuroquirúrgico luego de la atención hospitalaria inicial? Primero, el ABC. Una vez que hayan desarrollado su ABC, pasamos a ver qué hacemos con el paciente.
Entonces, cuando presenta cuerpos extraños, objetos punzantes, restos de proyectiles o fragmentos óseos en el endocráneo, sí, pues no, si tiene un cuerpo extraño en el cráneo, no lo voy a manejar en mi centro hospitalario, por más neurocirujano que me crea, lo tengo que mandar a un centro especializado. ¿Ya? Para la corrección de una fístula de líquido cefalorraquídeo luego de una fractura de base de cráneo, para la corrección no, ¿no? Establezco que mi paciente esté estable, estabilizo y luego lo mando, pero no. Cuando presenta herida cutánea por proyectil de arma de fuego, me imagino, no, pues una herida en el cuero cabelludo no lo vamos a mandar a un neurocirujano, ¿no? Cuando presenta contusión cerebral menor de 1.5 de diámetro sin efecto de masa, todo depende del Glasgow, ¿no? El Glasgow nos va a determinar el tipo de traumatismo que tiene y obviamente la evaluación neuroquirúrgica del caso. En todos los casos no. Entonces aquí, de todas maneras, pacientes con Glasgow por debajo de 8 o 7 que tengan una hemorragia subaracnoidea, perdón, una hemorragia subdural o para un hematoma subdural o epidural, generalmente tienen que ser evaluados por los neurocirujanos. Más si tienen cuerpos extraños pues, en el cráneo. ¿Cómo distinguimos un hematoma subdural de un epidural? Recuerden que el subdural es venoso y el epidural es arterial, ¿no? Para que se acuerden siempre, subdural es una consonante, vena es una consonante. Epidural es una vocal, arterial también es una vocal. Entonces, para que se acuerden cuando un hematoma es subdural y epidural. En un paciente con trauma torácico penetrante que arriba shock trauma, sin pulso se realiza. Entonces ya tienes un paciente con trauma torácico penetrante, o sea, probablemente es un trauma torácico abierto, pero está sin pulso, o sea, probablemente está en paro cardiorrespiratorio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si ya tiene un trauma torácico abierto, no vamos a hacer maniobras de reanimación, ¿no es cierto? No empezamos a hacer compresiones a nivel del tórax. Si tenemos ya el tórax abierto, lo que tenemos que hacer es masaje cardíaco directo. Entonces, toracotomía de urgencia para resucitación y control directo de la hemorragia. Resucitación a tórax cerrado según normas ACLS. No, pues ya tenemos el tórax abierto, entonces tenemos que evaluar qué es lo que está pasando con el paciente. Toracotomía de urgencia en la misma sala de shock trauma. El paciente está sin pulso, ya lo último que le queda es el masaje cardíaco directo, ya no le queda más. Pericardiocentesis por vía subsifodea, no. Colocar tubo de tórax y si drena más de 1500, apenas colocado, realizar exploración quirúrgica, no. Este paciente ya está sin pulso, está en paro, pues, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es reanimación. ¿Cómo vamos a reanimarlo? ¿Masaje cardíaco? No, porque ya tenemos el tórax abierto. Entonces, hacemos una toracotomía en el shock trauma y hacemos la reanimación, ¿no es cierto?, manual, la estimulación manual del corazón. Nunca he visto que resulte. Yo he visto 2 veces que se ha hecho esto en el hospital. Una en sala de operaciones, una paciente que estábamos operando de un trauma abdominal, y otra en la emergencia, ¿no? En shock trauma. Pero no da resultados, o de repente no lo hemos aplicado de manera correcta, ¿no? Pero sí se hizo la toracotomía, masaje cardíaco directo, pero no revirtió. Ambos casos, una señora, uno y otro un joven. Muy bien, entonces, toracotomía de urgencia. ¿Qué tipo de fracturas costales presentan más riesgo de asociarse lesiones de grandes vasos? Ya hemos dicho, bien difícil que se fracture el primer y segundo arco costal, ¿no es cierto? Entonces, si se fractura ya conlleva una lesión de grandes vasos en el fondo. Lo mismo sucede cuando fractura el esternón, cuando se fracturan los omóplatos o cuando se fractura la pelvis. Entonces, la intensidad y la energía debe ser intensa como para generar otros daños más. Y si hay lesiones de grandes vasos, muy pocas veces estos pacientes llegan a la sala de emergencia, generalmente mueren in situ, mueren en muerte instantánea. ¿A qué se llama control de daños en un paciente politraumatizado grave? Control de daños es un concepto que se aplicó o se está aplicando más o menos a partir de los años 90 y acá ya a mediados de los 90, en el que se trataba de evitar mayor noxa o mayor trauma en el paciente politraumatizado, generalmente para politraumatizados severos, y que tenían que entrar a sala de operaciones, ¿no? Recordando esa famosa maniobra que en los años 1800 a 1900 el anatomista Pringle realizó, ¿no?, con el hilo hepático. Cuando vio un sangrado a nivel hepático, lo que hizo fue comprimir la arteria y la vena hepática
y con eso cohibía el sangrado. Eso ya significa control de daños, la maniobra Pringle. Entonces, ¿a qué se debía? Generalmente estos pacientes politraumatizados grandes, al entrar en un trauma mayor que era la cirugía, debíamos de evitar que todo el procedimiento quirúrgico que conlleve desencadene una triada mortal en el paciente, que era la acidosis, la hipotermia y la hipotensión, asociado a los estados de hipercoagulabilidad. Entonces, esto pasaba en pacientes en los que el tiempo quirúrgico era muy prolongado, ¿no? Entonces, los pacientes entraban, por ejemplo, en las situaciones de guerra, eh, entraban los pacientes a sala de operaciones con perforaciones intestinales y se hacían suturas adecuadas de las perforaciones en dos planos, ¿no? Habían traumatismos hepáticos en los que se trataba de cauterizar, se trataba de hacer hemostasia, rafiando o colocando los diferentes métodos para poder hacer hemostasia, con tiempos quirúrgicos prolongados, y el resultado era la muerte del paciente, ¿no? Entonces, precisamente este tipo de cirugía de control de daño se hizo para recortar este tiempo operatorio y hacer la cirugía en etapas, en fases. La primera fase era la de control precisamente del daño. Si yo tenía un trauma hepático, hacía lo mínimo indispensable, un packing hepático, por ejemplo, ¿no? Si yo tenía un trauma intestinal, una perforación yeyunal, lo que hacía era amarrar esa perforación, no suturaba ni resecaba, sino amarraba, le podía poner un nudo, una ligadura nada más, ¿no? En cualquier zona. O si había una disrupción, hacer una ostomía para afuera y ahí quedaba, ¿no? Y la famosa bolsa de Bogotá, para permitir que el paciente esté laparostomizado, ¿no? Entonces, tiempo quirúrgico no debe durar más de 30 minutos a 45 y el paciente pasa a una segunda fase de tratamiento, que es en unidad de cuidados intensivos, hasta estabilizar al paciente. Una vez estabilizado, 72 horas después, entrar a corregir o a resolver los problemas que se han dejado. La rafia intestinal, rearmar la colostomía o la ileostomía y cerrar la cavidad abdominal recién. Entonces, eso es la cirugía de control de daños, lo mínimo indispensable, ¿no? Entonces, a un procedimiento a utilizar para reparación definitiva de los daños sufridos no es reparación definitiva, no es una reparación por etapas o por fases, ¿ya? A un procedimiento quirúrgico inmediato para control de la fuga de material contaminante a cavidad y reparación definitiva de las lesiones. Controlo sí los líquidos en la cavidad, pero no reparo la lesión, ¿no es cierto? A un procedimiento a utilizar exclusivamente por traumatología como salvataje de los miembros amputados, no. Esto también es cirugía de control de daños, pues en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra de Vietnam, eso es lo que hacían con los pacientes que tenían traumatismos en miembros inferiores y los amputaban ahí mismo, ¿no? Evitando el desangrado en estos pacientes. Entonces eso es control de daños también. A un procedimiento quirúrgico inmediato, ¿sí? Para control de sangrado, ¿sí? Con cierre informal, podemos utilizar la bolsa de Bogotá famosa, y sin reparación definitiva de las lesiones, sí. Eso es control de daño, cirugía por etapas y por fases, ¿no? Con un control de todas las noxias que pueden generar daño en el paciente. Entonces, eso se llama cirugía de control de daño. ¿Dónde suelen presentarse los desgarros de grandes vasos en traumatismos cerrados con desaceleraciones bruscas? ¿No? Entonces ya hemos visto, la ilíaca proximal, no, la ilíaca proximal tiene una situación fija, pues, porque está en el suelo pélvico, ¿no? Ahí está. Entonces no puede generarse lesiones por desaceleración. Aorta descendente proximal. Entonces recuerden, la aorta descendente está fija a nivel del mediastino posterior, porque sale del mediastino anterior, ¿no es cierto? Atraviesa el bronquio izquierdo y se va hacia atrás, en el callado de la aorta, para continuarse con la aorta descendente. El callado es móvil, pero la aorta descendente está bien fija hacia la columna dorsal. Entonces, en la parte proximal, unión con el callado, a nivel de la inserción del ligamento arterioso, es la zona más frecuente de disrupciones o lesiones en un traumatismo cerrados por desaceleraciones bruscas. En la aorta ascendente proximal, ¿no? La aorta ascendente se continúa con el callado, ¿no? Las venas intercostales no, la arteria cerebral media no. Entonces, otras zonas habíamos visto el ilio esplénico y el ilio hepático. A nivel del tentorio también puede producirse disrupciones en caso de lesiones por desaceleraciones. Muy poco frecuente, pero también está descrito. Entonces, a nivel de la aorta descendente en su porción proximal. O puede ser la unión del callado con la aorta descendente, ¿no?